¿Por qué tantos países africanos están alzando la voz y diciendo basta al saqueo extranjero? Durante siglos, África ha sido vista como el gran almacén de materias primas del mundo. Oro, petróleo, café, litio. Mientras otros se hacían ricos, millones de africanos seguían atrapados en la pobreza, viendo cómo su riqueza se evaporaba sin dejar huella en sus vidas. Hoy, la historia comienza a cambiar. Una nueva generación de líderes africanos ya no acepta ese papel impuesto por potencias extranjeras. Ya no quieren ser únicamente exportadores de recursos sin valor agregado. Ahora buscan transformar la raíz del sistema y quedarse con la riqueza que durante generaciones les fue negada. Esta historia de extracción y desigualdad no es una simple coincidencia. Es el resultado de estructuras económicas y políticas impuestas desde fuera. Durante la era colonial, potencias europeas como Francia, Reino Unido, Bélgica y Portugal diseñaron sistemas para extraer la mayor cantidad de recursos posible, dejando apenas migajas para la población local. El legado de estos sistemas perduró incluso después de la independencia, perpetuando la dependencia y el subdesarrollo. Por ejemplo, en el antiguo Congo belga, hoy la República Democrática del Congo, el caucho y los minerales eran enviados a Europa mientras la población local sufría explotación extrema y violencia. Décadas después de la independencia, multinacionales continúan controlando minas de cobalto y coltán, esenciales para la industria tecnológica global. Entretanto, las comunidades mineras viven en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos ni a una parte justa de las ganancias. Para entender la magnitud de este giro, veamos primero cómo funcionaba el antiguo sistema y por qué África está decidida a romperlo ahora. Varios gobiernos han dado un paso inédito. Prohibieron la exportación de materias primas sin procesar. Solo se pueden vender al extranjero minerales, metales y productos agrícolas que antes hayan sido industrializados en casa. Esta medida busca crear empleos, fortalecer industrias propias y, sobre todo, cortar con el ciclo de dependencia y saqueo. Retrocedamos unas décadas para ver cómo la extracción y exportación de materias primas moldeó la economía africana. Solo así podremos comprender por qué esta rebelión es tan crucial. El riesgo es grande. Si África fracasa, seguirá siendo pobre mientras otros se enriquecen gracias a su tierra. Pero si triunfa, el tablero económico global podría cambiar de manera irreversible. ¿Estamos ante el comienzo del fin del viejo expolio? El mundo moderno se ha construido sobre las riquezas del continente africano. Pero, ¿quién se ha beneficiado en realidad? A pesar de su abundancia, África quedó rezagada en innovación y desarrollo. Mientras otros países erigían imperios industriales, África exportaba materia prima y después compraba productos terminados a precios mucho más altos. El valor añadido, los empleos y la tecnología siempre terminaban lejos de casa. Por generaciones, Occidente ha considerado a África como un granero inagotable de materias primas. Oro, uranio, litio y otros minerales esenciales cruzan océanos para alimentar industrias en todos los rincones del planeta. Desde el oro en los relojes hasta el litio en las baterías de autos eléctricos, la vida cotidiana depende de lo extraído de tierras africanas. Esta desigualdad no es reciente. Década tras década, los países africanos han visto cómo la riqueza fluía hacia el exterior, dejando pobreza e inequidad. Los minerales africanos han sido el motor silencioso del avance global, pero los beneficios pocas veces llegaron a las comunidades locales. Un ejemplo concreto de esto es el coltán, un mineral fundamental para la fabricación de teléfonos inteligentes y computadoras. Más del 70% de las reservas mundiales se encuentran en la República Democrática del Congo, pero el país apenas recibe una fracción mínima de los beneficios. Las empresas tecnológicas obtienen grandes ganancias mientras los mineros locales, muchos de ellos niños, trabajan en condiciones peligrosas por salarios ínfimos. El litio, el cobalto, el manganeso y el grafito son indispensables para la fabricación de baterías eléctricas y tecnologías limpias. Países como Zimbabue y Madagascar albergan vastos depósitos, convirtiéndose en piezas clave del futuro energético global. Para ilustrar esta realidad, basta recordar el caso de Sudáfrica durante el apartheid.
El oro y los diamantes eran extraídos y exportados, enriqueciendo a empresas extranjeras y élites locales, mientras la mayoría de la población vivía en la pobreza. Las minas de Kimberley y Witwatersrand, por ejemplo, generaron fortunas para empresas británicas como De Beers, pero no para los trabajadores africanos. Ahora, el mundo se asoma a una nueva revolución industrial liderada por la energía verde. Paneles solares, baterías y turbinas eólicas exigen minerales críticos que, una vez más, abundan en África. Los ojos del mundo vuelven a posarse sobre el continente, buscando los materiales necesarios para abandonar los combustibles fósiles. Pero el peligro es claro. Si la historia se repite, África podría volver a ser solo el proveedor invisible de la riqueza ajena. Si nada cambia, la industrialización y la prosperidad seguirán escapando, mientras otros se enriquecen y avanzan tecnológicamente. ¿Será distinto el futuro esta vez? Las apuestas son enormes. El destino económico y la independencia de millones de africanos están en juego. Ghana, Uganda, Gabón, Níger, Guinea, Mozambique, Namibia, Liberia y Malawi. Una ola de rebelión recorre África. Sin embargo, esta vez el guión podría cambiar. Algunas naciones africanas están decididas a romper el ciclo. Están tomando decisiones audaces para controlar sus recursos y asegurarse de que, por primera vez, el valor generado se quede en casa. Estos países desafían décadas de dependencia y están reescribiendo las reglas del juego global. Ya no aceptan ser simples proveedores de materias primas. Ahora buscan retener el valor real de sus riquezas. En Ghana, la nueva legislación ha dado un giro radical. Se ha prohibido a los extranjeros comprar oro directamente a los pequeños mineros, y una parte del oro debe refinarse dentro del país. Con estas medidas, Ghana ha generado miles de millones en ingresos frescos, asegurando que los beneficios lleguen a manos ganesas. Uganda va aún más lejos. Ha decidido dejar de exportar café y hierro sin procesar, obligando a que el valor añadido se genere en casa. Así, agricultores y trabajadores ugandeses ya no dependen de precios bajos dictados desde el exterior. Ahora participan directamente en la creación de riqueza. El café ugandés, uno de los más apreciados del mundo, solía venderse como grano verde sin procesar. El resultado: los tostadores y distribuidores extranjeros capturaban la mayor parte de las ganancias. Hoy, Uganda apuesta por la instalación de plantas de tostado, empaque y exportación de café listo para el consumo. Esto multiplica los ingresos y crea empleos calificados para jóvenes y mujeres. Para entender la magnitud de este cambio, comparemos con el pasado. Antes, grandes cantidades de oro salían en bruto hacia el extranjero, donde eran procesadas y convertidas en lingotes, joyas o componentes electrónicos. Ghana apenas recibía una pequeña parte del valor final. Ahora, al refinar y transformar el oro en casa, se crean empleos en la industria química y metalúrgica, se desarrollan nuevas empresas locales y se incentiva la capacitación tecnológica. Gabón también rompe esquemas. Canceló acuerdos pesqueros desventajosos con la Unión Europea, después de años en los que flotas extranjeras sobreexplotaron sus aguas. Hoy, Gabón busca controlar sus propios recursos marinos y proteger sus ecosistemas. Níger ha dado un paso histórico. Rompió lazos con Francia y prohibió la exportación de uranio en bruto. Tras décadas de relación desigual, Níger exige que la riqueza mineral beneficie ante todo a su población. La experiencia de Gabón tiene paralelos en otros continentes. En América Latina, países como Chile y Perú han renegociado contratos mineros e impuesto mayores regalías para que la riqueza no escape al extranjero. Lo que Gabón hace en el mar, otros lo han hecho en la tierra: recuperar el control sobre sus propios recursos y exigir un trato justo. En Guinea, el gobierno revocó decenas de licencias mineras a empresas que no cumplieron compromisos de desarrollo social y económico. Ahora, solo quienes realmente invierten en el futuro del país pueden explotar sus minerales valiosos. Este acto de soberanía recuerda a la nacionalización del petróleo en Irán en 1951, cuando el primer ministro Mohammad Mossadegh desafió a las potencias extranjeras en defensa del interés nacional. Aunque enfrentó represalias, sentó un precedente para la lucha por el control de los recursos. Mozambique ha decidido que sus bosques ya no serán saqueados.
Prohíbe la exportación de troncos sin procesar y exige su transformación local, creando empleo y reteniendo la riqueza dentro de sus fronteras. Este enfoque exige responsabilidad corporativa y compromiso real con el desarrollo local. Empresas que no construyen escuelas, hospitales o infraestructuras pierden el derecho a operar. Así, Guinea busca evitar la maldición de los recursos, donde la abundancia de minerales no se traduce en bienestar para la población. La industria maderera local se beneficia doblemente. Aumenta el valor de los productos exportados y permite el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Además, la transformación local incentiva la reforestación y la gestión sostenible de los bosques. Namibia y Liberia también toman medidas drásticas. Impusieron restricciones a la exportación de litio y caucho respectivamente. Solo saldrá del país lo que tenga valor agregado. Así, estimulan la inversión en industrias locales y evitan que los beneficios terminen fuera. Pero, ¿puede el continente resistir la presión internacional y mantener el control de sus recursos? La batalla por el futuro de África apenas comienza. Por ejemplo, en Namibia, la minería de litio está vinculada al desarrollo de fábricas de baterías y componentes electrónicos. Esto no solo crea empleos directos, sino que también impulsa la formación técnica y universitaria, elevando el nivel de conocimiento y capacidades en la población. Incluso Malawi, uno de los países más pequeños y menos industrializados, ha congelado la exportación de piedras preciosas. Busca reformar el sector y garantizar que los ingresos excepcionales lleguen finalmente a su gente. Esta ola de transformaciones no está exenta de riesgos. A corto plazo, estas decisiones pueden alejar a inversores extranjeros y generar tensiones con potencias mundiales. Pero lo que África arriesga es mucho más grande, la posibilidad de romper el ciclo de pobreza, ganar independencia tecnológica y transformar su destino. ¿Podrá África resistir la presión internacional y sabotajes para mantener el control de sus recursos? Esa es la pregunta que ahora mantiene en vilo al mundo entero, atento al desenlace de esta encrucijada histórica. La competencia global por los minerales estratégicos será feroz en esta nueva era de energía verde. El litio, el cobalto, el manganeso y otros tesoros africanos se han vuelto indispensables para fabricar baterías, paneles solares y tecnología limpia. Esta industrialización ofrece una oportunidad irrepetible para crear millones de empleos, transferir tecnología y, sobre todo, retener la riqueza dentro de las fronteras, en vez de verla escapar al extranjero. Occidente y otras potencias buscarán alternativas, pero África ya no es un simple peón. Por primera vez, tiene un poder de negociación inédito. Los países africanos pueden imponer condiciones, decidir cuándo y cómo explotar sus riquezas, y marcar el ritmo del mercado global. Pero el camino está sembrado de amenazas. Hay riesgos de represalias comerciales, sanciones encubiertas y presiones políticas de quienes no quieren perder acceso barato a los recursos africanos. Desde dentro, la corrupción, las luchas de poder y la falta de experiencia industrial también acechan. Si los gobiernos fallan en gestionar estos retos, la promesa de industrialización podría evaporarse y África perdería una oportunidad que quizás nunca regrese. Aún así, si los países africanos perseveran y consolidan sus avances, podrían inspirar a sus vecinos a seguir el mismo camino, desencadenando una transformación continental que redefina el papel de África en el mundo. La batalla por el futuro africano apenas comienza. ¿Quién dará el siguiente paso decisivo? Para reducir estos riesgos, es clave diversificar la economía y no depender exclusivamente de un solo recurso, como le sucedió a Nigeria con el petróleo. Invertir en educación técnica, infraestructura y tecnología permite crear resiliencia ante choques externos y presiones políticas. En el fondo, lo que está en juego no es solo el control de los recursos, sino la oportunidad de romper el ciclo de dependencia y pobreza histórica. Si África se doblega ante la presión, perderá su momento dorado. Pero si resiste, podría finalmente cambiar las reglas del juego global a su favor. El control de los recursos es la piedra angular del desarrollo sostenible. Esta verdad, tan simple como poderosa, fue ignorada durante décadas en muchos países africanos. Ahora, el escenario está cambiando,
y las lecciones que emergen son cruciales para cualquier nación que busque independencia y prosperidad. Exigir valor agregado no es solo una cuestión de eficiencia, es una táctica para romper la dependencia de los mercados extranjeros. Con reglas claras que obligan a procesar recursos antes de exportarlos, los países africanos dejan de ser simples proveedores y asumen el control de su destino económico. Estas políticas marcan el inicio de cadenas productivas sólidas, capaces de competir a nivel mundial. Pero tomar este camino requiere coraje político y visión a largo plazo. Desafiar intereses arraigados, tanto nacionales como extranjeros, nunca es fácil. Los líderes dispuestos a impulsar estos cambios deben resistir presiones de grandes actores internacionales y al mismo tiempo mantener el respaldo de su pueblo. Es un sendero difícil, pero absolutamente necesario si se quiere lograr un desarrollo real. Procesar materias primas dentro del propio país multiplica el impacto económico y tecnológico de cada recurso. Cuando el oro, el café o el cacao se transforman localmente, se crean más empleos, se facilita la transferencia de tecnología y se fortalece la economía nacional. Ghana y Uganda ofrecen pruebas vivas al exigir que una parte del oro se refine en territorio nacional o que el café se procese antes de salir al extranjero. El valor agregado permanece en casa y los beneficios empiezan a sentirse en toda la sociedad. Ignorar estas lecciones y repetir errores antiguos solo perpetuará la pobreza y la dependencia. Pero para quienes se atreven a cambiar, el futuro puede ser radicalmente distinto. La transparencia y la ejecución rigurosa de los acuerdos son esenciales para que los beneficios lleguen a la mayoría. No basta con promulgar nuevas leyes, hay que implementar controles efectivos, publicar cifras reales de producción y exportación y garantizar que los ingresos financien salud, educación e infraestructura. La corrupción y la opacidad solo perpetúan la desigualdad y frenan el progreso colectivo. Un ejemplo de prácticas exitosas de transparencia es el de Botsuana, que ha publicado durante décadas los contratos mineros y ha invertido los ingresos del diamante en educación, hospitales y carreteras. Esto ha contribuido a reducir la pobreza y a crear una clase media estable. En resumen, el desarrollo industrial empieza por aprovechar lo propio, antes de depender del exterior. Cuando un país usa sus recursos para crear valor en casa, sienta las bases de una economía fuerte, capaz de innovar y competir a nivel global. África está demostrando que reescribir las reglas es posible, siempre que exista valentía y compromiso. Tomar el control de los recursos es solo el principio. El verdadero desafío es sostener estos cambios frente a obstáculos internos y externos. ¿Qué se necesita para que este nuevo rumbo sea irreversible? El futuro de África ya no lo escriben otros. Hoy, el continente está tomando las riendas de su destino. Ghana, Uganda y muchos países más rechazan seguir siendo solo proveedores de materias primas para el mundo. Sus líderes están cambiando las reglas y construyendo un modelo económico donde la riqueza de sus recursos se queda en casa. Por primera vez en décadas, África impone sus propios términos. Apuesta por la industrialización, la creación de empleos y la transferencia de tecnología. Países que antes solo exportaban oro, café o minerales, exigen ahora que parte de ese valor se genere dentro de sus fronteras. Este es un cambio profundo y valiente, capaz de romper el ciclo de pobreza que ha marcado a generaciones. A nivel práctico, esto requiere inversión en educación técnica, incentivos para la creación de empresas locales, alianzas estratégicas con socios que transfieran conocimientos y no solo extraigan recursos. También exige fortalecer instituciones democráticas y judiciales para proteger los intereses nacionales frente a la corrupción y la presión externa. El mundo debe prestar atención. Ignorar este renacimiento africano no es solo una falta de visión, es perder la oportunidad de ser parte de una nueva era. Lo que está en juego es mucho más que recursos naturales, es el poder económico, la independencia tecnológica y el futuro de millones de personas. África está cambiando el juego. Su influencia en la economía global será cada vez mayor. Quien se aferre a viejas ideas sobre el continente quedará rezagado en una realidad que ya avanza. La historia ofrece paralelismos. Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, apostó por la industrialización y la educación, pasando de proveedor agrícola a potencia tecnológica.
Corea del Sur siguió un camino similar. África puede inspirarse en estos ejemplos, adaptándolos a su realidad y aprendiendo de sus aciertos y errores. Es momento de mirar a África con otros ojos. Su futuro ya no lo decide nadie más. El nuevo capítulo africano apenas comienza. La pregunta ya no es si África puede cambiar su destino, sino cuán lejos llegará en esta transformación. ¿Estás listo para presenciar el renacimiento africano?